Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Mi querido hermano y mi querida hermana, contentos, felices otra vez de estar por acá, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es una alegría para nosotros, el remanente adventista CR, poder traer instrucción, poder traer conocimiento, poder traer palabra, poder traer estudio, poder traer conocimiento para cada uno de los oyentes. Estamos estudiando en este día, en esta mañana, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, la sexta de las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en este caso el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Es importante esta iglesia y quisiera que pudiéramos poner atención a los acontecimientos que se dan durante este evento cronológico de la historia de la humanidad, la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, mi hermano y hermana, antes de estudiar o antes de entrar de lleno al estudio, quisiera, como tengo por costumbre, leer una cita. Esa cita se encuentra en Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Después de leer la cita, hacemos la oración. Y nos dice así la palabra de Dios. Dice, pero en vano me honran. Y repito de nuevo, dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, que dice que las personas que lo honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, no mandamiento de Dios, sino mandamiento de hombres, dice que lo honran en vano. Porque haciendo a un lado los mandamientos de Dios, oiga como dice, haciendo a un lado los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Y después vienen escritas varias tradiciones de los hombres, pero esas tradiciones que se guardaban en ese tiempo, también en este tiempo hay tradiciones de hombres que seguimos en vez de seguir los mandamientos de Dios. Tradiciones como ¿qué? Tradiciones como fiestas que no son dadas en la Biblia, tradiciones como el Día de la Madre, como la Navidad, como la Semana Santa que ya casi se aproxima, tradiciones que no están enseñadas en la Biblia, pero que van contra los mandamientos de Dios. Entonces dice la cita, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y dejando el mandamiento de Dios. Por eso es importante, y Jesús lo dijo muchas veces, enseñar y guardar los mandamientos de Dios. No los mandamientos de los hombres, sino los mandamientos de Dios. Y como dice, si está escrito, entonces debemos de hacerlo. Si no está escrito, entonces no debemos de seguirlo, ni hacerlo, ni enseñarlo siquiera. Con estas palabras vamos a elevar una oración al cielo para que Dios nos pueda guiar en este estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder estar aquí en esta radio, Señor, Radio Costa Rica, CR, pudiendo, Señor, predicar, anunciar
enseñar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos indiques, que, Señor, nos enseñes a través de tu palabra, que nos dé claridad, Señor, para poder enseñar, y que tu Espíritu Santo sea en cada persona, en cada oyente, cada hermano y hermana, para que podamos, Señor, ser corregidos por ti. Bendícenos, ayúdanos a tomar decisiones en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como dijimos antes, mi hermano y hermana, estamos con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que inicia su periodo histórico, su historia cronológica en el año 1798. En el año 1798, cuando termina, vamos a ver, la iglesia Sardis que vimos la semana anterior, y empieza la iglesia de Filadelfia en el año 1798. Recuerde que en el año 1798 también termina la profecía de los 1260 años. Una larga profecía donde el papado, la iglesia católica apostólica romana, ejerció poder, dominio absoluto, ponía reyes y quitaba reyes desde el año 538 después de Cristo con el decreto de Justiniano, y se extiende por 1260 años hasta llegar al año 1798. ¿Qué sucede en el año 1798? En el año 1798, antes de ese año, el papado era el que gobernaba el mundo, y literalmente gobernaba el mundo. Ponía reyes, quitaba reyes. Si una persona hacía algo contrario a lo que ellos decían, entonces era excomulgado, era encerrado, era castigado, era quemado, era muerto, era asesinado. Y muchas personas sufrieron este martirio, muchas personas sufrieron la muerte en este tiempo. Pero ¿qué sucede en el año 1798? En el año 1798 aparece Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va donde está el papado, en Roma. Dice la historia que ellos rodean Roma. Cuando rodean Roma, el papa en ese momento, que se llamaba Pío VI, manda personas para que le enseñen, para que le digan que hagan un pacto. Sin embargo, la respuesta de Napoleón Bonaparte es: si hay un Dios en el cielo, que te defienda a él. Si hay un Dios en el cielo, que te defienda a él. El papa es capturado, es encarcelado el 20 de febrero de 1798. El anillo de autoridad fue retirado de su dedo, su propiedad fue confiscada y vendida, el estado papal fue abolido y Roma fue declarada una república. El papa fue llevado a Francia, donde murió cautivo. Eso sucede en el año 1798. Terminan los 1260 años de gobierno, de poder papal, y empezamos acá lo que es la iglesia de Filadelfia. Importante esa historia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 nos llega y nos habla sobre la iglesia de Filadelfia. Si usted puede buscar conmigo en su Biblia, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Recordemos que esta iglesia es el periodo del gran despertar religioso. Hemos visto cómo se llaman los periodos anteriores, las iglesias anteriores. Esta iglesia se llama el periodo del gran despertar religioso, y es importante que pueda entender este nombre. Filadelfia quiere decir amor fraternal, y representa entonces la historia profética de las iglesias, empezando en el caso de Filadelfia desde el año 1798 después de Cristo, y se extiende hasta el año 1844 después de Cristo. Desde 1798 hasta 1844 se llama el gran despertar religioso, el periodo del gran despertar religioso. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 nos dice así. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Importante, el que está hablando aquí es Jesucristo. Dice, esto dice, ¿qué dice? Lo que estamos leyendo, el santo, Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué dice? Dice, yo conozco tus obras. Lo mismo que le dice a las otras iglesias, se lo dice también a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea que hay una gente que dice ser lo que no es. En este caso nos dicen ser judíos, pero no lo son.
En este tiempo muchas personas dicen ser también lo que no son. Dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Su vida no es consecuente con lo que dicen ser. Dicen ser, pero se comportan como mundanos en lugar de comportarse como cristianos. Por eso también aplica esta cita que está acá. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser lo que no son. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, le dice. O sea, se aproxima la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. O sea que es importante retener la salvación, porque muchas personas dicen que la salvación no se pierde. Cuando usted la tiene, ya la tiene. Pero aquí no dice esto, dice lo contrario. Dice que usted tiene que retener la salvación. Dice que tiene que estar firme hasta el fin. Dice que el que persevera alcanzará misericordia. Por eso hay que perseverar en el camino de Dios. Dice: el que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, desciende del cielo, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje para la iglesia de Filadelfia. La iglesia, el movimiento profético que se levanta en el año 1798 y se extiende hasta el año 1844. En el año 1798 es capturado, es encerrado el Papa y es quitada la autoridad papal o el poder mundial que tiene el papado. Por eso nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 9. Apocalipsis 13:9 nos dice con respecto a esto una profecía que se cumplió. Ya estaba profetizado que el poder del papado iba a durar 1260 años exactamente, y que después de esos 1260 años, ya estaba profetizado, iba a ser quitado el poder. Dice Apocalipsis 13:9: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Eso fue lo que hizo el papado. Llevó a cautividad, ahora él fue en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea que usted y yo tenemos que tener paciencia, porque Dios va a juzgar, va a castigar y va a hacer su obra. Entonces, mi hermano y hermana, esta época se llama el gran despertar religioso. En esta época, o cuando se cumplió esta fecha, 1798, el mundo fue testigo de un gran despertar religioso. Sin conocerse uno a otro, predicadores de varios países hablaban un mismo mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Ese mensaje era el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Predicadores que se levantaron en todo el mundo, como Joseph Wolf. Ese Joseph Wolf fue llamado el misionero mundial o el predicador mundial. Él predicó en muchos lugares, principalmente en Inglaterra, pero predicó en muchos lugares. Enrique Gusen en Italia, Gesek Peter en Holanda, José María Rosas, Francisco Ramos Mejía, Manuel Acunza en varios países latinoamericanos. También en los Estados Unidos de Norteamérica se levantó una persona conocida, muy conocida, y de nombre Guillermo Miller, o William Miller también, que es lo mismo, Guillermo Miller. En el año 1831, Guillermo Miller empieza sus predicaciones después de muchos años de investigación, y él da la primera conferencia pública en el año 1831. Los estudios lo llevaron a la conclusión del regreso pronto de nuestro Señor Jesucristo, y basado en Daniel capítulo 8, versículo 14, concluye en sus estudios basados en la Biblia y en Daniel 8:14 que el regreso de Jesucristo a la tierra sería en el año 1844. En 10 años Miller predicó unos 3000 sermones que conmovieron a toda la nación. Muchos pastores de congregaciones se unieron al reformador, y unas 10,000, más bien unas 100,000 personas y otros miles más abrazaron esta fe millerista. Entre ellos también estaba Samuel Snow, que llevó la fecha. Miller descubrió que la fecha era 1844, pero Samuel S. Snow
llevó a la fecha del 22 de octubre de 1844. Entonces, dieron la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para el 22 de octubre de 1844. Entonces, en este gran despertar religioso se estaban predicando todas estas cosas, muchas personas en todo lugar. Había un mensaje que era necesariamente dar y proclamar antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso dice que Jesucristo dice en la Biblia que no hará nada sin primeramente hablarlo por medio de sus profetas. Entonces, antes de la segunda venida tenía que venir un despertar religioso para que se pudiera predicar este mensaje. Este mensaje estaba escrito en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Nos dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 14, 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Dice, vi volar por en medio del cielo. O sea que es un mensaje que todos van a poder ver. Dice otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese era el mensaje principal. Temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio. La hora en que Jesucristo viene a separar el trigo de la cizaña, a llevarse a los suyos. Ese mensaje lo entendieron estas personas que predicaron en este gran despertar religioso. Un movimiento mundial que Dios envió al mundo por medio de agentes, personas, para que pudieran enseñar esto y la gente estuviera preparada. Sin embargo, nos dice también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y capítulo 2, versículo 3 en adelante, y voy a buscar un momento en mi Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a leer por lo menos. Pablo nos habla sobre este acontecimiento, pero Pablo no predicó sobre este acontecimiento. Martín Lutero tampoco predicó, aunque Martín Lutero nos dice que la segunda venida sería 300 años después, más o menos, de que él estaba predicando. O sea, más o menos la fecha de la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, tenía que suceder algo antes para que pudiera ser predicado este mensaje. Nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice, escribiendo el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá quién? Si usted lee el capítulo 2, los primeros versículos, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. O sea, primeramente tenía que venir la apostasía para que después viniera Jesucristo. Ahora dice, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios y es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que había un tiempo, había una época donde se iba a manifestar la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa apostasía, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, no es ni más ni menos que el poder papal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que gobernó por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Primeramente tenía que venir la apostasía, primeramente tenía que manifestarse el hombre de pecado, primeramente se tenía que manifestar el hombre de perdición, que se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Que eso sucedió en esos 1260 años, y después de este periodo, cuando llega Napoleón Bonaparte y toma preso al papado, le quita su poder. Cuando sucede esto, entonces es el momento en que viene el despertar religioso para poder alertar al mundo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La hora de su juicio ha llegado. Se manifestó el hombre pecado, el hijo de perdición, el papado, se sentó en la silla haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, se levantaron varios personas predicando en todo el mundo, grandes predicadores y estudiosos de la Biblia. Entre ellos vemos a José Wolf. José Wolf se le llama el misionero universal.
Ahora, no sé si usted ha escuchado este nombre, pero es un nombre muy importante en la historia de la humanidad. Él se levantó allá en Inglaterra, pero no solamente en Inglaterra, sino que predicó en todo el mundo. Se le llama el misionero universal porque predicó en casi todo el mundo. Él nació en Alemania y era hijo de israelitas, o sea, él era judío. Padres israelitas, abuelos israelitas, era israelita completamente. Este muchacho, José Wolf, cuando era un niño menor, dice que un día oyó mencionar el nombre de Jesús de Nazaret en su casa. Recuerde que eran judíos. Los judíos en este caso no creían en Jesucristo como Dios, sino como un profeta. Sin embargo, este niño habla, o más bien escucha hablar de Jesús de Nazaret y preguntó en su casa que quién era Jesús de Nazaret. Su padre le contestó que era un israelita de mayor talento y le dijo que como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío lo sentenció a muerte. El niño contesta, o más bien el niño pregunta, ¿por qué entonces está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? El padre le contesta, es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente de que eso ocurrió, al niño se le ocurrió que tal vez Jesús de Nazaret había sido también un profeta y que lo mataron siendo inocente igual que los otros profetas. Entonces al niño José Wolf, desde pequeño le queda la idea sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret. A la edad de 7 años, él se encuentra con un anciano cristiano y él, jactándose de su conocimiento, con 7 años que tenía, le habla de Israel, del triunfo de la nación de Israel y del advenimiento o la segunda venida, o más bien de la venida del Mesías, porque ellos piensan que el Mesías todavía no ha venido. Él le habla de la venida del Mesías. Sin embargo, le dice el Señor querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Y le dice el Señor, cristiano, al niño, anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vaya y hazlo. Este niño fue y leyó el capítulo 53 de Isaías y se convencía de que realmente Jesucristo era el Mesías que había venido y que había sido muerto por su pueblo, el pueblo de Israel en este caso. El muchacho pidió al padre que le explicara a su papá la profecía de Isaías capítulo 53, que dice que como cordero fue llevado al matadero, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero el papá lo recibió con un severo silencio y no le pudo explicar y no le quiso tampoco explicar nada sobre esto. El conocimiento que buscaba este niño le era negado a José Wolf. Entonces él, cuando tenía 11 años, imagínense usted, mi hermano y hermana, con edad de 11 años solamente, dice que él deja su casa y sale a recorrer el mundo. En uno de estos lugares que andaba, encontró unos parientes, pero cuando él hablaba de Jesucristo y lo que él creía, el conocimiento que había adquirido y lo que había estudiado en la Biblia, entonces también fue expulsado de acá. Más tarde llega y se encuentra con un maestro católico, acepta la religión católica también. Sin embargo, al aceptar la fe romanista, también él era una persona que le gustaba hablar, que le gustaba decir lo que pensaba. Entonces él fue declarado incorregible y se le dejó en libertad de ir donde fuera. Fue expulsado también de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En ese tiempo se dirige a Inglaterra y, habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la Iglesia Anglicana. En el año 1821, él inicia sus predicaciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Predica la primera venida de Jesucristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, que es el verdadero Mesías, el Cristo, el que había de venir, pero también junto con estas predicaciones predica sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y dice en sus predicaciones que la venida de Jesucristo está cerca. Desde 1821 hasta 1845, 24 años predica José Wolf en todo el mundo. Recorrió África, Egipto, Abisinia, Asia, Palestina, Siria, Persia, Bocará, la India. Visitó los Estados Unidos, la isla Santa Elena, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington. Con el presidente en este tiempo en Estados Unidos, John Quincy Adams,
él también dio una conferencia en el Congreso, donde estaba el presidente, donde estaban los ministros, donde estaba el obispo también de Virginia y el clero escuchando estas conferencias. El doctor Wolf, como le decían ya, visitó países bárbaros, sin contar con la protección de ningún gobierno europeo, sufriendo muchas privaciones, rodeado de peligros sin números, fue apaleado, fue reducido al hambre, vendido como esclavo, fue condenado a muerte 3 veces, fue atacado por bandidos y a veces estuvo a punto de morir de sed. Una vez fue despojado de cuanto poseía y tuvo que andar centenares de millas a pie a través de las montañas con la nieve azotándole la cara y con los pies descalzos entumecidos por el contacto del suelo helado. ¿Qué tipo de misionero, mi hermano, este hombre José Wolf? Cuando se le aconsejó que no fuera a lugares de países bárbaros o tribus salvajes y hostiles, sin armas, él dijo: la oración y el celo por Cristo es mi arma y la confianza en Él es mi ayuda. Dijo además: llevo el amor de Dios y de mi prójimo en mi corazón y la Biblia en mi mano. Tremendo misionero. Más misioneros se levantaron por todo el mundo. Lacunza en América del Sur. Bengel en Alemania. Era un ministro de la iglesia luterana. Mientras Bengel estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis capítulo 21, un domingo adveniento, le vino a la luz la segunda venida de Jesucristo, este mensaje, y comienza él a predicar sobre la segunda venida en este país. Gaunsel predica en Francia y predica en Suiza. Y aunque Gaunsel era un predicador más distinguido y de mayor aceptación, el repúblico del idioma francés fue suspendido del ministerio por el delito de haber usado la Biblia para instruir a la juventud. En los países escandinavos también se predica el evangelio, el mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, era prohibido acá predicar para las personas mayores de edad. Sin embargo, los niños no tenían esa prohibición. Entonces Dios usa a los niños para que prediquen el mensaje. Dice que el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento y debido a su influencia, algunos que predicaban en el mensaje fueron puestos en la cárcel. Entonces Dios envía el mensaje de modo milagroso por medio de niños pequeños, y como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselos y se les dejó trabajar sin molestarlos. Es el tiempo del gran despertar religioso. Sin embargo, también en los Estados Unidos de Norteamérica se levanta otro gran predicador, en este caso Guillermo o William Miller. Después de los anuncios vamos a hablar de William Miller, de cómo inicia la predicación de la segunda venida durante, o más bien en los Estados Unidos de Norteamérica. Recordarles, hermano y hermana, que somos el Remanente Adventista CR, un grupo de hermanos que nos unimos para poder predicar una verdad presente para este tiempo. Estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica nos puede escuchar de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. El caso mío, estoy todos los jueves de 8 a 9 de la mañana, pero puede escuchar todos los sermones de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. También nos puede ver por Canal 19. En Canal 19 estamos de lunes a domingo, en este caso de 7 a 10 de la noche. Mis programas o sermones los puede ver también en Canal 19 los jueves, repetición de 8 a 9 de la noche. Estamos también por Radio Costa Rica, en este caso por internet, www.radiocr.net. Usted va a www.radiocr.net, ahí nos puede ver en directo y también nos puede ver a través de Facebook en la página del Remanente Adventista. Recuerde que la página se llama El Remanente Adventista CR, ahí nos puede buscar en Facebook y nos puede ver también. En YouTube también tenemos página, se llama igual El Remanente Adventista CR. Tenemos ya 400 programas en línea que usted puede estudiar, que usted puede ver, que usted puede analizar, que usted puede escudriñar, que usted puede escuchar para que pueda crecer más espiritualmente. Nuestro número de teléfono, mi querido hermano, 83-14-7619. 83-14-7619. Cualquier petición de oración, sea por alguna necesidad económica, por salud, algo que usted tenga necesidad y desee que nosotros oremos por usted, puede llamarnos al 8314-7619.
19. Y recordarles también, mi hermano y hermana, que tenemos una serie de folletos muy importantes para su crecimiento espiritual. Son 10 folletos que estamos obsequiando, estamos dando gratuitamente. El primero de los folletos, para los que nos pueden ver aquí en pantalla, se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Lo que sucede cuando una persona muere, mucha gente piensa muchas cosas, que cuando la persona muere está en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en el limbo, muchas cosas. Aquí realmente en este folleto usted puede darse cuenta bíblicamente de lo que sucede cuando una persona muere. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente lo que sucede, Jesucristo viene de forma audible, visible, con todos sus ángeles. Es un evento mundial y es un evento visible. No es secreto, no es un rapto secreto, es un evento completamente visible. Aquí está bíblicamente explicado para que usted pueda ver y leer este folleto. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte. ¿Qué sucede después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Los 1000 años, ¿quién está en la tierra esos 1000 años? ¿Quiénes están en el cielo durante los 1000 años? ¿Qué pasa después de los 1000 años? Esto lo puede ver en el folleto El milenio y la segunda muerte. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno, una doctrina que se metió en el tiempo de los 1260 años, un invento para poder vender indulgencias, pero en la Biblia nos habla del infierno. Y si nos habla del infierno, ¿qué es realmente el infierno que nos dice la Biblia? Que también llama el lago de fuego y azufre. Aquí usted puede ver, estudiar qué es el verdadero infierno. El quinto de los folletos, la ley de Dios. Importante porque la ley de Dios nunca ha sido abolida. La ley de Dios está aún vigente. Y usted puede saber por medio de ese folleto todos los versículos que habla la Biblia sobre la ley de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El sexto de los folletos, que es la continuación del quinto, el sábado en la Biblia. Importante porque el sábado es el día del Señor. Hoy en día, recuerde el versículo que leímos al principio, que en vano me honran, enseñando como doctrinas la tradición de los hombres. El domingo es una tradición de los hombres. Es algo que se guarda por tradición, pero no porque esté en la Biblia. El día del Señor bíblico está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es el sábado, el sexto día de la semana, el Shabbat. El séptimo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor, la historia de la humanidad empezando desde Babilonia hasta el fin del tiempo. El octavo de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Las 4 bestias de Daniel capítulo 7, la misma historia del folleto anterior, sin embargo se le agrega algo más. ¿Qué le agregamos a este folleto? El folleto 9, que es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, ¿quién es el cuerno pequeño? Es importante, mi hermano y hermana, que usted pueda saber quién es el cuerno pequeño para que pueda estar preparado para los acontecimientos finales. Estamos en el tiempo del fin, mi querido hermano y mi querida hermana, en el tiempo del fin. Vienen periodos tremendos para la historia de la humanidad. Periodos como el tiempo en que no se puede comprar ni vender, el tiempo de la marca de la bestia, el tiempo del nuevo orden mundial, el tiempo de la ley dominical. Esos eventos ocurren antes de la segunda venida. Y viene un sellamiento también para el pueblo de Dios. ¿Quién es el cuerno pequeño? Es importante que usted pueda saber lo que dice esto. El décimo de los folletos, el juicio investigador. Hoy está dándose en el cielo un juicio. Cuando Jesucristo venga a la tierra, ya los nombres fueron leídos, fueron borrados o fueron dejados, una o dos. Espero, mi hermano y hermana, que nos estemos preparando para que cuando su nombre sea leído y mi nombre sea leído, pueda ser nuestro nombre dejado en el libro de la vida y no sea borrado. Pero aquí en este folleto nos habla sobre el juicio investigador que estamos pasando en este momento allá en el cielo. Y también, mi hermano, recordarles que tenemos la Biblia de estudio. Esta Biblia de estudio es muy importante porque trae referencias. Es una Biblia de estudio Reina Valera Gómez. Es una Biblia que viene traducida de la Biblia de 1900. Para poderla conseguir, me puede llamar al teléfono 7161-5194. Ese es mi número telefónico. Esa Biblia está en un módico precio realmente para que usted pueda adquirirla. 7161-5194. Una Biblia de estudio que estamos vendiendo a precio de costo realmente para que usted la pueda conseguir. Después del canto, mi hermano y mi hermana, seguimos con el tema. Silence in los brazos de
Dios había mandado personas para que predicaran sobre la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Ese movimiento tuvo, que se llama el Gran Despertar Religioso, tuvo que darse después de que terminaran los 1260 años de hegemonía papal, donde el Papa ponía reyes y quitaba reyes y hacía lo que quería, como decimos aquí en Costa Rica, lo que le venía en gana. Entonces varias personas se levantaron allá en Europa y en África y en otros países donde se predicó este movimiento. Personas predicaron en todo el mundo, personas que no se pusieron de acuerdo sobre este evento. Sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica también se da la predicación. Recordemos que Europa, en este caso, donde predicaban esas personas, era un lugar donde la religión principal era la religión católica. Sin embargo, en Estados Unidos, la religión principal no era la católica. Las religiones protestantes estaban en ese tiempo en Estados Unidos y había muchas iglesias protestantes, metodistas, bautistas, anglicanas, luteranas. Eran muchas las iglesias protestantes que habían en Estados Unidos. Y en medio de estas iglesias se levanta también el movimiento adventista como persona principal que Dios encomienda a predicar el mensaje de la segunda venida. Se encuentra, como dijimos ahora, Guillermo Miller, y el mensaje principal de Guillermo Miller era el de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 en adelante, cuando dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Recuerde que este mensaje fue escrito desde hace 2000 años, sin embargo, no se predicaba, no se enseñaba, porque tenía primeramente que pasar el tiempo de apostasía, el tiempo en que el hijo de perdición, el hombre de pecado, se manifestara, el tiempo en que Napoleón Bonaparte toma preso al Papa, como ya lo estudiamos anteriormente. En ese momento empieza el despertar religioso. Se levanta Guillermo Miller allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Guillermo Miller no era una persona, no era un teólogo, no era un pastor, era un agricultor, pero era íntegro y recto de corazón. Él había llegado a dudar, joven, de la autoridad de las divinas escrituras, de la Biblia. Sin embargo, después, estudiando, se da cuenta de lo que es y la verdad que es contenida en este libro tan importante. Su carácter moral era irreprochable y gozaba de envidiable reputación. O sea, tenía una reputación que la gente no podía señalarlo, porque era una persona que era intachable. Así como usted y yo, mi hermano y hermana, debemos ser en este tiempo para que Dios nos pueda usar. Esos son los instrumentos que Dios usa para predicar la palabra. Guillermo Miller dijo estas palabras. Dice: la Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio, y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Me gustaría repetir esto que dijo Guillermo Miller. ¿Por qué? Porque es importante, mi hermano y hermana, que esas palabras puedan ser mis palabras también y puedan ser sus palabras. Decía él: la Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio. ¿Cuál es su principal objeto de estudio? ¿Es la Biblia o son los periódicos, las revistas, la televisión, la radio? ¿Qué es su principal objeto de estudio? Dice Guillermo Miller: la Biblia llegó a ser mi principal objeto de estudio, y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Por tanto, él resolvió estudiar las escrituras por su cuenta. Ahora, cuando Guillermo Miller estudia la escritura, estudia la Biblia, él se olvida de los conceptos, de las tradiciones, de lo que le han enseñado, y comienza a estudiar texto por texto, dejando a un lado lo que él ha aprendido con el tiempo en que ha vivido. 1. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario. O sea, no usaba comentarios, porque los comentarios son hechos por hombres también. Recuerde que la Biblia es palabra de Dios, pero cuando usted usa un diccionario o usa comentarios, los comentarios y diccionarios son hechos por hombres, no son hechos por Dios. Aunque ayudan, usted tiene que tener en mente que no son palabra de Dios, no son inspiración divina. Entonces Miller, al saber esas cosas, dice que él prescinde, o sea, no toma comentarios, y lo que hace es comparar pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales. Referencia es cuando la Biblia dice: de este versículo me puedo ir a tal versículo. Son referencias. Con la ayuda de referencias y de la concordancia también es qué versículo concuerda con otro versículo. Él comienza el estudio de la palabra de Dios. Dice que prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando desde Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante sino cuando estaba
cuando lo que estaba estudiando quedaba claro. Comenzó a estudiar Génesis, Éxodo y ahí para adelante hasta que cada versículo le iba quedando claro. Y si algo no quedaba claro, él paraba y seguía estudiando y estudiando hasta que quedaba claro y comparaba versículos con referencias de otros capítulos de la Biblia, pero siempre seguía en el mismo secuencia de estudio cronológico. Dice que con profundo interés Guillermo Miller llegó a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Y muchas veces, mi hermano y hermana, lo digo como experiencia. Recuerden que les había contado que yo nací en la iglesia evangélica, fui evangélico muchos años, fui pastor de jóvenes en una iglesia evangélica aquí en Patará. Durante ese tiempo, mi hermano y hermana, yo quise estudiar o quise leer Daniel. Cuando yo leí el libro de Daniel, por lo menos el capítulo 2, después el capítulo 6, el capítulo 7, no entendía realmente nada. Y le preguntaba a mis pastores y tampoco entendían o nunca me quisieron contestar con respecto a eso, nunca me dieron una respuesta. Entonces es interesante cómo eso está oculto, pero cuando usted puede estudiar metódicamente como lo hizo Guillermo Miller, se da cuenta de que los símbolos que hablan ahí, cuando habla de bestias, cuando habla de la estatua, cuando habla de cuernos, cuando habla de cabezas, cuando habla de esas cosas, todo tiene una interpretación bíblica, porque la misma Biblia, la palabra de Dios, es la que dice qué significa cada uno de estos, y de eso se dio cuenta Guillermo Miller, y vio cómo la historia bíblica se iba comprobando y muchas profecías también se iban cumpliendo. Él se dio cuenta de que muchos hablaban de un milenio temporal. Sin embargo, al estudiar la Biblia, se da cuenta de que la Biblia no habla de este milenio, habla de la segunda venida, o más bien lo que pensaban en ese tiempo era de un milenio de felicidad, de paz, de justicia antes de la segunda venida. Sin embargo, él se da cuenta de que no es correcto. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice un milenio después de la segunda venida, y un milenio donde la tierra va a estar desordenada y vacía, y el pueblo de Dios va a estar allá en el cielo. Él se da cuenta de las cronologías bíblicas, cronologías como los 120 años hasta el diluvio, 120 años en los que predicó Noé en este caso, y se cumplieron 120 años literales. Los 7 días que debían de preceder al diluvio. Recuerde que cuando Noé entra en el arca, la puerta es cerrada por Dios, no por Noé, sino Dios es el que cierra la puerta. Y cuando él entra en el arca y están todos los animales adentro, él y su familia, no empieza a llover, sino que pasan 7 días para que empiece a llover. Él se da cuenta de esas cosas y ve que también suceden. Está profetizado y se cumple. Los 40 días de lluvia, los 400 años de permanencia en el desierto, los 3 días del sueño del copero y del panadero también. Cuando José les interpreta el sueño del panadero y del copero, ¿cómo se cumple eso también literalmente? Los 7 años del sueño del faraón, de las vacas flacas y las vacas gordas, los 40 años en el desierto, los 3 años y medio de hambre, los 70 años de cautiverio de Babilonia, del pueblo de Israel, ¿cómo también se cumplieron? Los 7 tiempos de Nabucodonosor, cuando dice que va a ser como un animal por 7 años, 7 tiempos. Las 7 semanas, las 60 semanas, las 62 semanas, la semana final, y sumando son 70 semanas predichas en Daniel capítulo 9. Él ve que todos los acontecimientos limitados por esos periodos de tiempo no fueron más que un asunto profético, se cumplieron de acuerdo a las predicciones. Y así como estos acontecimientos, estas fechas cronológicas dadas proféticamente hablando antes de que se cumplieran, fueron cumplidas, así también hay otros eventos cronológicos que también son cumplidos. Por eso él, cuando llega a estudiar Daniel, pasa el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7 y llega al capítulo 8. En el capítulo 8 él se encuentra con una profecía. Dice Daniel capítulo 8 versículo 14: hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días completos, luego el santuario será purificado. Y él le llama la atención esa cita y esta fecha profética. Entonces dice, bueno, después de 2300 días completos, que proféticamente no son días sino que son años, o sea, serían 2300 años por el estudio de la Biblia. Después de esto, ¿qué pasaría? Dice, el santuario será purificado. Él se da cuenta que hay una fecha de cumplimiento profético exacto para que el santuario sea purificado. Ahora, Guillermo Miller, cuando oye que el santuario será purificado, él
en su mente, en sus estudios, él dice, bueno, el santuario es la tierra. O sea que cuando se cumplan los 2300 días o años, en este caso, la tierra será purificada, o sea, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora él se dice, bueno, ¿cuándo empiezan estos 2300 años? Es la pregunta que se hace Guillermo Miller. Y él llega a la conclusión, según Daniel capítulo 9 y los versos 24, 25, 26 y 27, hablando de las 70 semanas, él se da cuenta de que esa profecía empieza en el año 457 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes. Al darse cuenta de que empieza en esto, comienza a sumar y a hacer sus sumatorias. En estas sumatorias, en esos cálculos que él hace, llega hasta el año 1844. O sea, dice Guillermo Miller, y estudia, reestudia. Él no está predicando todavía en este momento, porque él está estudiando la Biblia. Está estudiando la cronología, está estudiando los acontecimientos, está estudiando la interpretación profética, para que no haya duda. Y él llega al convencimiento de que en el año 1844 es la segunda venida de Jesucristo, porque él toma el santuario será purificado como la segunda venida de Jesucristo. En ese tiempo llega al año 1831 y en el año 1831 inicia con su primer sermón profético acerca de la segunda venida de Jesucristo y acerca del tiempo en que Jesucristo va a venir a la tierra. Esa predicación, mi hermano y hermana, se da en los Estados Unidos de Norteamérica. Y era tan convincente, tan comprobado bíblicamente que usted pudiera estudiarlo, usted se da cuenta de la fecha, como llega en realidad y empieza desde un año 457 y llega hasta el año 1844, cuando dice Daniel 8:14, y se lo repito, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días completos, y luego de esto, cuando sucedan, cuando se cumplan los 2300 años, el santuario será purificado. Y Guillermo Miller comienza a predicar esto. Cuando él comienza a predicar esto, mucha gente comienza a estudiar con la Biblia y muchos pastores y miembros de iglesias comienzan a aceptar el mensaje. Recuerde que en ese tiempo Estados Unidos estaba lleno de iglesias bautistas, metodistas, luterana, anglicana y muchas iglesias protestantes que habían protestado contra la persecución romana allá en Europa. Por eso habían emigrado a los Estados Unidos para poder adorar a Dios como ellos quisieran adorarlo. Pero el mensaje de la segunda venida todavía no se predicaba. Y Guillermo Miller y mucha gente que se añadió a él comienzan a predicar. En el año 1831, en el año 1833, viene un evento y es la caída de estrellas que se da. Esta caída de estrellas es el tercero de los eventos que se profetizan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, versículo más bien 12 al versículo 14. En Daniel capítulo 6, versículo 12 y 14 dice: y miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Ese terremoto que nos habla Apocalipsis 6, 12, fue el 1 de noviembre de 1755. El terremoto que tuvo como epicentro a Lisboa, Portugal. Un terremoto tremendo. Pero dice ahí, el sol se puso negro como un saco de silicio. Eso se llama el día oscuro o el Dark Day en inglés. Resultó que eso se dio el 19 de mayo de 1780. Y la caída de estrellas se da exactamente 2 años después de que Guillermo Miller empieza la predicación. El 13 de noviembre de 1833 se da la caída de estrellas. Y Guillermo Miller ve cómo la profecía se cumple y cómo cada acontecimiento se va cumpliendo. Y él dice, bueno, si se cumplió el terremoto, se cumplió el día oscuro, cuando el sol se pone oscuro y la luna como sangre, se cumple la caída de estrellas, entonces también se va a cumplir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También, un tiempo después, otra persona que estudiaba con Guillermo Miller, que se llama Josías Litz, se da cuenta por la palabra de Dios, por la profecía, que en 1840 iba a caer el imperio otomano o el imperio de Turquía, los turcos, que eran un poder que estaban engrandecidos en ese tiempo. Lo predicó antes. ¿Y qué pasó en 1840? El imperio turco o el imperio otomano cae. Cuando cae el imperio otomano, entonces ellos ven. Ahora, muchas personas que estaban en muchas iglesias, al principio les permitían ir a las conferencias de Guillermo Miller, y Guillermo Miller era invitado a las iglesias para que él pudiera predicar
lo que él estaba predicando sobre la segunda venida. Pero después vino el celo, la envidia sobre los pastores, y los pastores ya no permitían que las personas fueran a las conferencias, ya no permitían a Miller ni a las personas que seguían a Miller ir a predicar a sus iglesias, y más bien los que querían seguir yendo eran expulsados de las iglesias. Vinieron expulsiones de las iglesias, los hacían a un lado ahora. ¿Cuál era la respuesta de los milleritas, como se les llamaba a estas personas? Decían ellos: si estamos en un error, les rogamos que nos enseñen en qué consiste nuestro error por la palabra. Díganos con la Biblia en qué consiste nuestro error. Pero ellos no sabían cómo decirles en qué consistía, porque no había horror profético cronológico. El testimonio de las profecías que parecía señalar la fecha de la venida de Cristo para primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Ahora bien, ya me queda poco tiempo. Guillermo Miller dio la fecha de 1844. Samuel S. Snow dio la fecha del 22 de octubre de 1844. Ya los predicadores en Europa y en muchos lugares decían esta fecha también, y esta fecha se anunciaba como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es importante que podamos saber algo, que aunque Miller dio esta fecha, 1844, esta fecha es importante en la historia de la humanidad, y la próxima semana lo vamos a ver esto. ¿Por qué? Dice Daniel 8:14: hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, después de esta profecía de 2300 años que empieza en el año 457 y termina en el año 1844, dice: luego el santuario será purificado. En 1844 no vino el Señor Jesucristo, y usted lo sabe, porque todavía estamos acá, si no, no estuviéramos acá. Pero Guillermo Miller pasa 1844 y ellos, 50,000 personas, estaban esperando la segunda venida de Jesucristo allá en los Estados Unidos y en otros lugares en Europa también. Eso es lo que se llama en la historia el gran chasco. Tantas personas que habían vendido todo lo que tenían, que habían dejado las cosas para poder esperar la segunda venida, pero Jesucristo no vino. La próxima semana vamos a estudiar qué fue lo que realmente sucedió en el año 1844, porque es un acontecimiento profético. Está escrito y ahí dice: luego el santuario será purificado. La próxima semana, mi querido hermano y mi querida hermana, vamos a hablar sobre el gran chasco del 22 de octubre de 1844, la segunda parte de la iglesia de Filadelfia. Que Dios les pueda bendecir.